La guerra de Vietnam fue cruenta por varios motivos. Por las sangrientas tácticas utilizadas, por el contexto geográfico y por las ideologías de ambos bandos. En ese infierno que combinaba jungla, balas y napalm, se cometieron algunos de los crímenes bélicos más aberrantes, y las mujeres fueron víctimas de muchas de esas atrocidades. Golpizas, vejaciones y constante humillación en un rincón del mundo que parecía no importarle a las autoridades. Las muchachas estaban a merced de soldados cansados, furiosos y desequilibrados, que en muchos casos actuaban bajo el efecto de drogas. En este nuevo video de historia militar, queremos repasar algunas de las historias más duras que vivieron las mujeres del sudeste asiático. Escucharemos relatos muy duros, por lo que vale advertir que se trata de una entrega especialmente emotiva y dramática. Aún así creemos que estas vivencias deben ser conocidas para tener una visión completa de una de las guerras más estudiadas del siglo XX. Sin más preámbulo, viajemos a las misteriosas selvas vietnamitas. Cuando las guerras se terminan y se transforman en capítulos de los libros de historia, por lo general lo que llega a las aulas son datos de combate, soldados y victorias. Pero la guerra también está repleta de actos que se esconden bajo el tapete, y Vietnam no fue la excepción. Gracias a los relatos de sobrevivientes, podemos reconstruir algunas de las vivencias más duras que atravesaron las mujeres de esa nación del sudeste asiático. Tran Tinh Gai era una campesina de 24 años cuando un soldado surcoreano la siguió hasta su hogar para atacarla sexualmente. Dạ mấy cô mới gặp ông mà quát đây ông cứ theo ông chồng cô miết vậy á. Đến là quát lúc đó là thấy cô con gái cô hầu con gái nói cho còn tròn còn giống người nước nó nói cô con gái đẹp gái nó theo suốt cứ vô nhà má cô ấy. Rồi nó theo chặn đường nó đi tới cửa bệnh viện nó chặn luôn á. Cũng như là cứ yêu ông mà mình hầu đã sợ mà nếu ông yêu thì hầu chân tranh mà. Luego de semanas siguiéndola a casa, el soldado finalmente se cansó de esperar por el afecto de Tran y decidió ultrajarla a la fuerza. Una vez cometido el crimen, desapareció de la ciudad y la joven enfermera jamás volvió a verlo. Ahora, con más de 70 años y una vida de traumas, Gai espera recibir algún tipo de disculpas o reconocimiento por parte de las autoridades surcoreanas y estadounidenses. Desgraciadamente, es probable que eso nunca suceda. Antes de continuar, conozcamos brevemente la importancia de la colaboración de Corea del Sur y los crímenes que cometieron sus tropas en Vietnam. Entre 1964 y 1973, más de 320.000 soldados surcoreanos fueron enviados para luchar junto a las tropas de Estados Unidos. En esa lucha conjunta había un interés geopolítico por destruir el comunismo en la región, pero también un componente racial. En Corea del Sur despreciaban a los vietnamitas y sentían que eran humanos de segunda categoría. Es por eso que cualquier tipo de castigo brutal era viable, ya que ni siquiera merecían el trato de un prisionero de guerra. Con esa nefasta ideología, miles de niñas y mujeres fueron ultrajadas por las tropas de Corea del Sur, dando lugar no solo a muertes, sino a numerosos embarazos no deseados. Así se explica el fenómeno de los Lai Dai Han, un término insultante que significa sangre mixta y se refiere a los hijos de mujeres vietnamitas con padres surcoreanos. Esos niños vivieron vidas marcadas por la vergüenza en una cultura que jamás reconoció el crimen que fue cometido contra sus madres. Muchos de estos jóvenes crecieron analfabetos, ya que se les negó la educación y tuvieron acceso limitado a la salud y el servicio social. No hay registros exactos de cuántos Lai Dai Han nacieron, pero las estimaciones van de 5.000 a 30.000. De acuerdo con Kim Nak-yong,
quien fue sargento y jefe de personal de los coreanos en Vietnam. Entre mayo de 1971 y junio de 1972, las unidades a su cargo no tuvieron problemas relacionados a violencia sexual, ya que tenían la orden de no lastimar civiles. Sin embargo, el oficial también recuerda que había rumores de ataques en grupo a zonas alejadas, pero ninguna de esas versiones terminaba en una denuncia formal que pudiese ser investigada. Allí radica el problema, ya que por lo general las víctimas eran personas de bajos recursos que vivían en zonas alejadas y temían cualquier intercambio con las fuerzas invasoras. Como sucedió a lo largo de la historia, una vez que la guerra concluye, las muchachas que fueron objeto de violencia en manos del rival pasan a sufrir el desprecio de sus pares. Tran no solo fue ultrajada por los invasores, sino que luego sus compatriotas la acusaron de dormir con el enemigo. Sorprende que este mismo trato fue el que recibieron las mujeres europeas una vez que el Tercer Reich fue derrotado. Luego de ser obligadas a trabajar en burdeles militares, recibieron el desprecio de sus familiares y tuvieron que vivir vidas marginales plagadas de enfermedad y miseria. Lo increíble es que miles de mujeres surcoreanas comparten el reclamo de Tran, pero en su caso las denuncias son contra los soldados japoneses que secuestraron miles de muchachas para trabajar forzosamente en burdeles. Fueron conocidas como mujeres de confort, pero pese a su nombre relajado, vivieron un auténtico infierno. En muchos casos, las tropas del Imperio Nipón les prometían a niñas y jóvenes un futuro próspero con un trabajo que les aseguraría un plato de comida. La realidad era mucho más tenebrosa. Terminaban siendo esclavas sexuales en condiciones inhumanas. Regresemos al calvario de las mujeres vietnamitas. El caso de Tran dista de ser el único que salió a la luz en los últimos años. Nguyen Thi Bac Tuyet era apenas una niña cuando los soldados de Corea del Sur llegaron a Vietnam como aliados de los invasores norteamericanos. En aquel entonces su familia era dueña de un pequeño local de té cerca de una base militar de dicha alianza. Démosle la palabra a ella para que describa su gran tragedia familiar. Nó đóng ở gần nhà tôi là nó đóng tôi biết chỗ luôn á, ở ngay Gò Vấp á. Ở đấy là kêu là cái chỗ nhà má đấy là hồi đấy là nhà có bán nước á, bán dừa đó là họ đi lên đổ rác, họ tới ngừng đấy họ uống sao không biết. Rồi hồi tôi cũng còn nhỏ tôi cũng không để đi chơi cũng hỏi, rồi cái thấy người Hàn Quốc cái vô hiếp dâm bả, rồi sau này thì vợ chồng về kình cãi rồi ông bỏ bả, ông đi luôn. Rồi người đấy đi đâu mất mình đâu có biết đâu, không biết. Đẻ thằng con năm số 9. Tuyet también fue víctima de vejaciones y al igual que su madre dio a luz a un niño como producto de esos ataques. Lo más duro es que la joven nunca pudo hacer una denuncia formal, jamás conoció el nombre del soldado ni datos específicos para identificarlo entre los cientos de miles de uniformados que arribaron al país. Su odio solo tiene un rostro que año tras año se vuelve más difuso y difícil de recordar. En sus propias palabras, Tuyet tuvo que aceptar que lo que le ocurrió estaba escrito en su destino. Cuando su madre murió en 1975, la muchacha tuvo que criar a sus hermanos y a sus hijos. Su vida no fue fácil, pero logró construir un hogar y afirma estar orgullosa de lo que consiguió luego de vivencias tan traumáticas y oscuras. Lo único que reclama es justicia, la sensación de que crímenes tan aberrantes no quedarán impunes. Bastaría con un pedido formal de disculpas por parte de los ejércitos invasores o con un reconocimiento por parte de los gobiernos, pero algo tan simple parece al mismo tiempo estar muy lejos de concretarse. Rồi họ tới họ làm cho mình khổ, có con rồi vậy rồi mình cũng khổ ghê lắm, có con rồi người ta hay nói lắm. Ta nói rồi mà con đấy nó lấy nước ngoài, nó lấy ra Hàn Quốc đồ là cũng nói vậy. Nó đâu có biết mà ấy, nó có đẻ con thôi, người ta cũng thấy mình có con Hàn Quốc, người ta đâu biết, người ta cưỡng ép mình đâu, trong nhà mình đâu có dám nói. Entre los casos de abusos sexuales perpetrados por soldados norteamericanos, uno de los más infames es el de una joven llamada Phan Thi Mao, la cual fue raptada, violada y asesinada por un grupo de salvajes.
Su caso pasó a la historia como incidente en la colina 192 y se transformó en un auténtico escándalo para las Fuerzas Armadas. Hoy en día sabemos sobre este crimen debido al testimonio de uno de los atacantes, quien relató lo sucedido en un artículo publicado en el diario The New Yorker. Ese trabajo periodístico causó un enorme revuelo e inspiró libros y hasta una película del afamado director Brian De Palma. Pero antes de hablar de secuelas, repasemos los hechos. El 17 de noviembre de 1966, un grupo de soldados estadounidenses llevaron a cabo una reunión secreta en la cual discutieron un plan macabro: secuestrar y violar a una jovencita vietnamita durante la misión de reconocimiento que realizarían al día siguiente. En ese cónclave siniestro se encontraba el sargento David E. Gervais, de 20 años, Steve Cabot Thomas, de 21 años, Robert Storbait, de 22 años, Cipriano García, de 21 años, y José García, de 20 años. Todos militares extremadamente jóvenes, pero ya curtidos por el fuego y las balas del sudeste asiático. Al día siguiente, aproximadamente a las 5 de la mañana, el escuadrón entró para hacer una requisa en la pequeña aldea de Cat Tuong, en el distrito de Phu My. Más allá de la misión original, los soldados estaban en busca de una mujer para cometer los más horrendos crímenes. Desgraciadamente se encontraron con Phan Thi Mao, de 21 años. La amordazaron y ataron las muñecas con cuerdas y se la llevaron mientras su madre y su hermana gritaban desesperadas. Más adelante, el testimonio de estas mujeres fue clave durante el juicio militar a los responsables del ataque. Luego de marchar por horas en la selva vietnamita, el grupo de 5 soldados y su prisionera se detuvo en una cabaña de paja para acampar. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla para Phan Thi Mao. Salvo el soldado Storbait, los uniformados violaron por turnos a su rehén. Los gritos retumbaron en la naturaleza, pero se encontraban demasiado lejos de cualquier centro urbano como para que el pedido de ayuda llegase a las autoridades. Al día siguiente, el grupo fue interceptado por una unidad del Vietcong. La balacera fue brutal y en medio del ataque surgió en los soldados Thomas y Gervais el miedo de que la muchacha fuese vista con el escuadrón, lo que despertaría sospechas en sus pares o furia en el enemigo. Es por eso que Thomas llevó a Phan Thi Mao a un área alejada, llena de maleza, y la apuñaló 3 veces con su cuchillo de caza. Sin embargo, el cobarde no logró matarla. La muchacha resistió e intentó huir a pie, pero Thomas la atrapó y la remató con un disparo de su rifle M16. De esta manera le puso punto final a uno de los crímenes más aberrantes ocurridos en Vietnam. El soldado Storbait fue quien denunció el delito, pero la cadena de mando, incluyendo a su comandante, no tomó ninguna medida al respecto. El joven tuvo que soportar amenazas contra su vida por parte de sus antiguos compañeros que participaron en la violación y el asesinato, pero continuó con su cruzada para que la muerte de Phan Thi Mao no quedase impune. Su persistencia finalmente tuvo éxito y dio lugar a un consejo de guerra contra los 4 soldados responsables. Durante ese proceso se logró identificar a la víctima, a su familia, y se obtuvieron testimonios de la madre y la hermana. Los soldados Thomas, Cipriano García y José García fueron condenados por violación y asesinato, mientras que el sargento Gervais fue encontrado culpable únicamente por el cargo de asesinato. El incidente de la colina 192 sigue siendo uno de los capítulos más sangrientos y oscuros de la intervención norteamericana en Vietnam. Antes de pasar al siguiente caso, queremos conocer tu opinión al respecto. ¿Crees que el soldado Storbait actuó bien o debería haber hecho más para evitar el fallecimiento de Phan Thi Mao? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De acuerdo con la investigadora Gina Marie Weaver, autora del libro Ideologías de olvidar la violación en la guerra de Vietnam, el rol del estupro en el conflicto fue dejado de lado por las narrativas de ambos bandos. Ni Estados Unidos está dispuesto a aceptar que sus tropas cometieron crímenes horribles, ni Vietnam a hacer las paces con su sociedad, la cual en muchos casos marginaliza a las víctimas. Weaver postula que en los estadounidenses hay una imposibilidad de conciliar las violaciones y ataques sexuales con la figura de los veteranos heridos y dañados psicológicamente.
Ambos conceptos no pueden coexistir en el imaginario norteamericano. Héroes o villanos, nunca un punto medio. El fotoperiodismo y el cine tuvieron un rol importante en problematizar las acciones norteamericanas en el sudeste asiático. Films como Apocalipsis Now, Pelotón o Pecados de Guerra arrojaron luz sobre la parte más desagradable del conflicto, incluyendo las actividades más oscuras de las tropas del tío Sam. Pero ningún registro de la época es tan icónico como esta foto. De seguro la has visto cientos de veces, pero ¿sabes realmente quién es la joven protagonista de la dramática captura? Su nombre es Kim Phuc Van Thi y en 1972 tenía apenas 9 años cuando el fotógrafo Nick Ut la inmortalizó. Ella corría desnuda y gritaba de dolor, ya que su cuerpo estaba siendo quemado por restos del napalm arrojado por Estados Unidos. Afortunadamente, Kim pudo sobrevivir y se transformó en una luchadora incansable por la paz y por la reivindicación del pueblo vietnamita. La siguiente entrevista fue brindada en 2022. So thankful that I have been learned so much about the lessons of life in my life. And so now I'm thinking about 50 years ago, I was in the wrong place at the wrong time. But now I am in the right time and the right place. Retomemos nuevamente las agresiones sexuales. El gran problema a la hora de hacer cuentas sobre esos ataques es que los registros o bien fueron ignorados o directamente destruidos. Las denuncias por lo general nunca eran informadas al Tribunal de Guerra y eran solucionadas de forma interna, con una pequeña reprimenda al autor de las atrocidades. Peor aún, en algunos momentos la violencia sexual fue fomentada bajo la idea de que el pueblo vietnamita debía ser domado a la fuerza, dominando con puño de hierro a una población naturalmente rebelde. Los ultrajes a campesinas eran vistos como trofeos por la ardua labor de los soldados, un botín merecido luego de largas horas de combate. Por supuesto, esta postura es deshumanizante y dio lugar a hechos como los de la Colina 192. Algunos veteranos norteamericanos creen que la violencia contra las mujeres vietnamitas estaba también motivada por un creciente racismo dentro de las tropas, en particular contra los pueblos asiáticos. El choque cultural fue impactante, y muchos jóvenes vieron a estas personas como seres inferiores y sin una cultura moderna y avanzada. Al no considerarlos pares, cualquier atrocidad cometida tenía menos peso y no acarreaba ningún tipo de remordimiento. Al mismo tiempo, la instalación de burdeles y el crecimiento de la prostitución en la región dio una impresión de libertinaje sexual. Para muchos marines, Vietnam era un prostíbulo gigantesco en el cual podían dejar correr sus instintos más oscuros. Después de todo, estaban lejos de casa y de cualquier autoridad que pudiese reprimirlos por sus crímenes. Las palabras de este veterano son breves, pero reveladoras. How did the guys look when they were doing this? They looked like they were having a lot of good time. Did you see anyone not? No, I think everybody was just about everybody was busy. De acuerdo con fuentes militares, solo 41 casos de violaciones cometidas por personal del ejército de los Estados Unidos resultaron en corte marcial. La mayoría ocurrió entre 1965 y 1973. Sí, escuchaste bien. Tan solo 41 procesos judiciales luego de más de una década de guerra constante, en la que murieron cientos de miles de personas. No hace falta aclarar que esas cifras son ridículas. Se sabe que hubo miles de víctimas de ultrajes, pero el tiempo y la guerra se encargaron de sepultar sus historias. No todas las mujeres tuvieron la entereza de Tran Tinh Gai para contar sus vivencias en detalle. Solo queda esperar por justicia y que los gobiernos correspondientes acepten la culpa y les den el reconocimiento correspondiente a las mujeres vietnamitas. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa este tipo de contenido sobre temáticas duras relacionadas al mundo bélico y su pasado, te recomendamos suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.